Vamos a empezar esta conferencia que todos esperamos con tanta ilusión. Yo me siento súper afortunada de tener la suerte de haber sido escogida para presentar a la doctora Solano. Y ella es licenciada y doctora en periodismo por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Actualmente es profesora y decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Periodista, comunicadora, ha trabajado dando información religiosa para ABC, Confidencial Digital, Intereconomía, casada y madre de 4 hijos, y directora también de la revista Hacer Familia, donde colaboran autores de muchísimo prestigio y de la que ella me decía antes que aprende muchísimo. Es un spoiler para conocer esta revista. Experta en retórica, en persuasión a través de los medios de masas y en el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo de la educación. Temazo hoy que nos preocupa mucho a todos los que estamos en el ámbito de la educación. En esta sesión nos hablará de cómo educar cuando el ambiente, que tanto influye e impacta en los hijos, parece que va en contra de todo lo que era nuestra visión del mundo, del hombre, del ser humano. En un ambiente que todos vemos los periódicos y se intenta inculcar o dar información continua a los jóvenes a todas horas sobre ideología de género, sobre la cultura LGBTI, la idea de que no existen 2 sexos, sino un montón de géneros, que ya no sabemos ni cómo se llaman, independientes totalmente de la biología, en el que cada cual elige y modifica en cualquier momento. Un mundo, un ambiente en el que cambiarse de sexo, una idea que asumen especialmente por contagio social nuestros adolescentes. Un mundo donde hay muchísima información, pero también prima la desinformación, la posverdad, en la dictadura del relativismo y en la negación de que exista una verdad en mayúsculas. Un mundo en el que se dice que todo es líquido, que todo son opiniones, emociones, sentimientos subjetivos y fugaces. No pretendo ser en absoluto negativo porque luego ella nos dará una visión espléndida de todo el reto que tenemos por delante. En definitiva, un mundo en el que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Vemos cómo se menosprecia la maternidad, se cancela la paternidad, como si la figura del padre fuera innecesaria o incluso negativa. Cuando vemos tantos contenidos de TikTok, Instagram, Netflix, en el que se celebra y se da visibilidad sobre todo a las rupturas familiares y se incentiva a nuestros jóvenes a un hedonismo sin compromiso, a una vida de derechos sin obligaciones y a una libertad sin responsabilidad. Este es el ambiente de hoy, es el ambiente social, pero ahí debemos navegar con prudencia, con conocimiento, pero sin miedo. Debemos ser ejemplo, luz, faro, alegría, porque el bien es atractivo y siempre es bello. Y porque vivir una vida con sentido, como decía el gran psiquiatra vienes Víctor Frank, vivir una vida plena lograda es el mejor, diría, el único camino hacia la felicidad. Muchas gracias, doctora Solano. Muchísimas gracias, Ana. En realidad casi me voy porque realmente Ana nos ha hecho una fantástica, mucho más que presentación, porque ha abierto juego para muchos temas de los que yo creo que tenemos que hablar hoy. Pues efectivamente, en primer lugar tengo que daros las gracias por invitarme a Barcelona. Me he sentido cálidamente acogida, lo digo en sentido literal. Esta mañana había -5 grados en Madrid, así que muchísimas gracias por la cálida acogida que me habéis proporcionado nada más llegar a Sants. Ha sido maravilloso. Y me habéis hecho sentir como en casa. Como comentaba, de hecho, he tenido un momento muy especial durante la celebración de la misa. Gracias también, no había tenido la oportunidad de conocer el oratorio. He confirmado, es la 3ª vez que un sacerdote dice mi nombre en misa. La primera fue en mi bautismo, la segunda en mi boda, la tercera ha sido esta y creo que la siguiente es en mi funeral. Así que me siento de verdad muy, muy, muy especial en esta mañana. Gracias de todo corazón por acogerme aquí. Bueno, vamos a intentar hablar de un tema que es muy complicado, realmente de los difíciles que estamos viviendo
Voy a tratar de hilvanar todo lo que yo soy, la parte que tengo de periodista, espero hacerlo bien en ese sentido, llevo bastantes años en ejercicio, no sé qué tal se me da. La parte que soy madre, es verdad que llevo menos años en ejercicio, pero si acumulo los años de mis hijos me salen bastantes. Y la parte de profesora y de investigadora en estos temas de la comunicación social, porque hoy vamos a hablar un poco también de comunicación social. De hecho, voy a plantear algunos conceptos que caen en el examen del lunes, por si quieren tomar notas y demás, estos caen siempre, son pregunta de examen asegurada. En fin, he tratado de sintetizar, porque es un tema demasiado amplio, entonces he tratado de sintetizar esto en 20 puntos. He hecho 20 puntos para que me puedan seguir y estén dispuestos a levantarse si creen que a partir del tercero no merece la pena seguir oyéndome. Saben que quedan muchísimos, con lo cual se levantan y se van. Y entonces vamos a hacer 5 puntos solo 5 de cosas malas, solo 5. Vamos a hacer otros 5 puntos de cosas buenas que nos ofrece la sociedad actual y después vamos a hacer 10 puntos con pequeños trucos. A mí no me gusta nada hablar en estos temas de educación, nunca debemos hablar de recetas porque no existen, no hay libros mágicos, no hay listados, no hay manual de instrucciones, pero sí 10 puntos que nos pueden ayudar a la reflexión para ver cómo podemos ayudar a los que están cerca de nosotros en este proceso tan difícil que es esta educación un poco contracorriente que tenemos, ¿no? Así que espero que sea agradable, espero haberlo preparado, desde luego con cariño lo hemos preparado seguro, no sé si con acierto. Es verdad que me dijeron que San Pedro examina del amor, no de los resultados, pero no obstante confío en que los resultados también sean dignos de un público tan maravilloso como el que tengo en esta mañana, al que agradezco mucho que haya sustituido poner la lavadora y hacer la compra por venir aquí a verme. Así que gracias de todo corazón. Muy bien, pues empezamos con los 5 problemas más habituales. Por favor, si necesitan interrumpirme, dicen, por favor, es que no se te está entendiendo nada, déjalo ya, o hay alguna cuestión relevante, levantamos la mano y encantada de atender. Los 5 problemas más habituales. Bueno, primero tenemos un problema muy grave y es que somos tremendamente superfluos, somos una sociedad tremendamente superficial y esto a medida que baja la edad de los sujetos pues se ve todavía más. Es una sociedad muy superficial por culpa de lo que nos está pasando y lo que nos está pasando es que tenemos muy poquita capacidad de profundizar. Está muy mal que yo lo diga porque yo soy periodista. Entonces, de los periodistas se dice precisamente que tenemos un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. En una ocasión, hace no mucho, me invitaron a 13 Televisión, a 13 TV, al programa matutino y entonces puse a la tertulia. Lo cierto es que iba de plan B, se les había caído un ponente y entonces un amigo mío que trabaja allí me dijo, ay tía, por favor, una emergencia, vente a la tertulia porque se me ha quedado un hueco vacío, un señor que de repente se levantó con una tremenda fonía. Y entonces allí me fui yo y entonces escribí a mi familia para ver si alguna de mi madre, mi suegra, que es muy amable y siempre me sigue con estas cosas, pues si le apetecía poner la tele por la mañana. Entonces, bueno, pues dio la casualidad de que mi padre debía estar desocupado esa mañana. Mi padre es un hombre maravilloso al que le debo todo, le debo la vida, le debo todo el impulso de mi carrera, le debo todo lo que soy. Pero es ingeniero de teleco. Digo pero, esto es muy importante, o sea, quiero decir que lo quiero como ingeniero, pero ya entendéis que su cerebro es muy distinto del mío, ¿de acuerdo? Su cerebro es mucho mejor, pero distinto en cualquier caso. Total, que estoy allí en plató, ¿vale? Ya había empezado a participar y recibo un mensaje de mi padre al que quiero, que de verdad que lo quiero mucho, pero el mensaje decía... Perdón, me falta un detalle. Mi padre es ingeniero de teleco y es experto en una cosa rarísima que se llama administración electrónica, entonces está todo el día llamándolo de los medios para explicar cosas muy serias, muy importantes, que eso le entiende. Entonces me pone un mensaje que dice, ¿en calidad de qué vas a la tertulia? Como diciendo, ¿experta de qué? ¿De qué es lo que eres tú experta? ¿Que puedes explicarme por qué él solo ahora sí lleva tilde? ¿Es todo lo que me puedes explicar? Y entonces le dije, contesté, de todóloga, padre, que de todo sé y de todo opino. Todóloga, yo soy todóloga. Al término de la tertulia, mi padre me vuelve a escribir, lo cual es un detalle porque significa que estuvo viendo la tertulia, y me dice,
Duración total de la tertulia, 1h30. Participación total tuya, 7 minutos y 36 segundos. Digo, efectivamente, padre, digo, pero ahora te voy a explicar una cosa que es muy interesante. Que es que yo todos los meses, en la revista Hacer Familia, por ejemplo, le dedico horas y horas y horas a hacer artículos profundísimos, con muchísimas voces. Me acuerdo de artículos que pueden tener unas 2000 palabras, que eso pues es bastante tiempo si lo ponemos en leído. Y sin embargo, por desgracia, como vivimos en una sociedad muy superflua, es posible que esos artículos no lleguen a nada. El otro día salí en Televisión Española, en el telediario de las 3, para comentar una cosa sobre Aitana, que es una cantante que ha roto con su novio, que es Bernardo, que es un actor, y recibí entre las 3 de la tarde que salí y las 3:10 que salí, y las 3:10 de la tarde, 70 mensajes diciéndome que me habían visto. Entonces vivimos en una sociedad muy superflua porque está muy sobreexpuesta. Vivimos en una sociedad que recibe muchos inputs de demasiados sitios, ¿no? Esto en el ámbito de la comunicación tiene un nombre, lo llamamos la infoxicación, que es una intoxicación por exceso de información. El problema que tenemos es que recibimos un bombardeo increíble, masivo de contenidos. Nuestro cerebro al final funciona 24 horas al día, de las cuales aproximadamente 8 está durmiendo, no cuentan, 2 está más o menos en estado catatónico, no las contemos tampoco, nos acabamos de quitar 10 menos las horas de trabajo, al final realmente me quedan 3-4 horas al día para el resto del contenido. Si la sobreabundancia de información es tal que nosotros no la podemos organizar correctamente, pues corremos el riesgo de perdernos en lo superfluo, en lo que nos llama ya más la atención, que a lo mejor puede ser efectivamente el caso de una actriz y su novio que han roto, ¿de acuerdo? Y nos puede parecer más llamativo. De hecho, si nosotros hacemos la prueba, casi seguro que incluso en este mismo foro, salimos a cualquier foro, casi todo el mundo sabe que Fernando Alonso ayer quedó muy bien en Fórmula 1 y sin embargo muy poca gente sabrá que ayer se reunieron los máximos responsables de la diplomacia entre Rusia y Estados Unidos. Las noticias estaban las dos, pero las que impactan en mi cerebro son las que impactan en mi cerebro. Esa es la infoxicación, pero es que además hay otro elemento más que es tremendamente grave que se llama el infoentretenimiento. ¿Cuál es el problema del infoentretenimiento? Nuestras televisiones, radios, la prensa, todo está lleno de este concepto de infoentretenimiento. Es una mezcla entre información y entretenimiento. Es una información light. Es una información en la que hemos perdido de vista qué es lo relevante y qué es lo superfluo, porque nos mezclan sin solución de continuidad, contenidos que pueden ser muy serios, muy rigurosos, muy importantes, con otros que no lo son. Esto es lo que nos pasa cuando estamos viendo un telediario y de repente te dicen 400 muertos en un bombardeo en Ucrania y un nuevo descubrimiento ayuda a mejorar las arrugas en la piel. Entonces, y va seguidito, ¿no? Y al final todo ocupa exactamente el mismo, lo que nosotros, ¿no?, en televisión llamamos un slot, pues el slot es de 30 segundos igualmente, ¿no? Y los 400 muertos tienen 30 segundos y la crema antiarrugas, el nuevo milagro antiarrugas, tiene los mismos 30 segundos. Entonces nos cuesta muchísimo. Si esto lo trasladamos, los que tenéis redes sociales, tengáis las que tengáis, si esto lo trasladamos a redes sociales es aún peor, porque las redes sociales son absolutamente planas. Yo recibo toda la información, taca, 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 taca. No hay una jerarquía de la información, no hay algo que parezca más importante y algo que parezca menos importante, con lo cual imaginad el cacao maravillado que tienen nuestros adolescentes y nuestros niños cuando toda la información que reciben la reciben del mismo modo. No significa que no reciban información, de hecho hace poco falleció, como bien sabéis, seguro que esta noticia sí que os enterasteis, la reina de Inglaterra, porque además falleció en cómodos capítulos, desde por la mañana hasta por la noche, con lo cual nos permitió estar tremendamente pendientes del fallecimiento de la reina. Entonces, yo estaba trabajando con mis chiquillos de la facultad, pues para que hicieran un obituario, como merecía la reina y demás, y entonces lo que me sorprendió es que a pesar de que yo estaba trabajando, estábamos en ello, quienes me avisaron de la muerte de la reina fueron mis propios hijos, que la habían visto en TikTok. ¿Vale? O sea, se enteraron antes mis hijos en TikTok que yo que estaba trabajando en el ámbito informativo. Entonces, todos estos elementos, sumado a una sobreexposición permanente de la vida privada que hace que nos interese más la vida privada de los demás, ¿no? Porque cada vez nos interesa más que la gente desayune
aguacate, que es uno de los productos con mayor valor nutricional, como todos sabéis, por la cantidad de desayunos que se producen con aguacate en redes sociales, pues ha hecho que poco a poco vayamos bajando el nivel. Hay otro elemento clave, el segundo, voy por el segundo, si alguien quiere levantarse todavía está a tiempo, voy por el segundo, que se llama la dictadura del like. Mirad, lo de la dictadura del like es terrorífico, porque la democracia está bien salvo cuando llega a Internet. En Internet la democracia es tremendamente peligrosa, porque en Internet lo que ocurre es que cuantos más likes tiene algo, mejor parece. Es verdad que esto es una costumbre absolutamente antropológicamente estudiada, ¿eh? Vamos a ver, nosotros estamos en una calle, vamos a tomarnos unas cañas, vemos un bar desierto y vemos un bar que está abarrotado de gente y así tengas que esperar, tú te vas al abarrotado de gente, porque no te fías nada del que está desierto, por algo será que no entra nadie, ¿no? O sea que nuestra naturaleza está a ser gregarios, tendemos a hacer eso, siempre lo hacemos así. Pero claro, con la dictadura del like hay un peligro. Os voy a poner un ejemplo que vais a entender muy bien. Imaginad una escena en la que hay una chiquilla de 13 años que se acaba de vestir, bueno, pues como se visten las niñas de 13 años en este momento, les falta tela por arriba, tela por abajo, ¿no? Y además el frío no existe, nunca llevan abrigo, ¿sí? Visualizamos, ¿no? Visualizamos la escena. Entonces, ¿cuál es el problema? La chiquilla se está vistiendo de una manera inadecuada, que está copiando a través de los modelos de redes sociales, que sabéis que están hipersexualizados, ¿no? Y que, bueno, pues, ¿y por qué copia esos modelos? Pues porque son los que más gustan, son los que tienen más likes. Está claro que lo que está de moda es lo que tiene más likes. En realidad el problema en el entorno actual es que tradicionalmente esta chica que se ha vestido así de esta manera hubiera recibido el apoyo de sus amigas más cercanas y entonces dentro de su propia habitación, las chicas tienden a arreglarse juntas, ¿verdad? Es una tradición ancestral. Dentro de su propia habitación una amiga le habría dicho: tía, te has pasado, ¿no? Solo eso, ¿vale? El valor de un tía, te has pasado, dicho por una amiga, es infinitamente superior a lo que le pueda decir su madre, porque si su madre le dice: oye, ¿no vas muy corta? Bueno, yo corta, por favor, mamá, es que es una rancia, ¿no? Todos sabemos que no funciona exactamente igual el mismo mensaje en función del emisor que lo diga. Entonces, un tía, te has pasado, de la amiga, o una recomendación de una hermana, hija, no vas muy corta. Con eso, un hija, no vas muy corta, eso habría resuelto el problema. Y esta chica se habría dado cuenta fácilmente de que no ha hecho lo correcto y habría recibido una indicación muy apropiada que mejoraría el resto de su existencia la forma de vestir. ¿Cuál es el problema? Que en vez de hacer eso con sus amigos, lo que ha hecho ha sido subir una foto a sus redes sociales, donde no tiene amigos, tiene una cosa que se llama followers, seguidores. Ojo, que nadie puso amigos, los llamó seguidores. Seguidores y amigos no es lo mismo. Los seguidores lo que quieren es que la chiquilla se quite más ropa. Entonces le van a dar a like. Y ella va a entender enseguida que lo correcto es ir vestida como se ha vestido, porque recibe el apoyo del público. Lo que pasa es que ese público no la quiere, ¿de acuerdo? Entonces la dictadura del like nos es muy perniciosa, porque nos es muy difícil explicar a las siguientes generaciones que lo correcto puede no ser popular. Es muy difícil para ellos. Ellos igualan correcto a popular. Y en lo popular puede ser votado por un público que no tenía criterio suficiente para elegirlo. Vamos con el tercero. La aldea global, este es un concepto muy antiguo, pero que sigue muy de moda, que se inventó un señor que se llamaba Marshall McLuhan, y entonces lo que dijo es que a partir de las nuevas tecnologías íbamos a vivir todos en una aldea global. Vaya que sí. Yo me he bajado en la estación esta mañana y lo primero que me he encontrado de frente es un McDonald's, que parece que suena muy a aldea global, ¿no? De hecho, hacemos cada vez, el otro día nos decían en la universidad, el miércoles de ceniza, cuando empezábamos la cuaresma, decían: oye, disfrutad de la cuaresma, es la única fiesta católica que no nos ha robado el marketing. Es increíble, es verdad. O sea, ¿no? En Pascua viene un conejo cargado de huevos de chocolate. En Navidad viene un señor gordo ¿no? Vestido de rojo a traernos regalos. Venga, valientes, a ver quién viene en Cuaresma, a hacer ayuno y abstinencia. Que venga el valiente del marketing. Entonces, es verdad que en la aldea global, bueno, pues todo se nos ha igualado. De hecho, ahora vivimos, ¿no? Copiando muchas maneras de otras formas de ser, sobre todo las de Netflix, que son un modelo americano, ¿no? Bueno, pues un poco sacado de quicio. Y al final todos compartimos lo mismo. ¿Cuál es el problema de esto? Que ha dejado de existir una cosa tradicional en la educación que se llamaba la tribu. Hay un concepto que se utiliza mucho en pedagogía, que es la educación por parte de la tribu. Antes, esa educación por parte de la tribu significaba que cuando yo era pequeña,
si yo me portaba mal en casa de mi vecina, la madre de mi vecina se ocupaba de regañarme amablemente y mi madre se lo agradecía enormemente. Con lo cual, como en todos los ámbitos había el mismo modelo educativo, la educación era muchísimo más sencilla. Ana, que está en colegio, ¿verdad?, bien sabe lo difícil que es esto en este momento, cuando incluso en un colegio como el suyo, que ya se supone que viene un determinado modelo de personas porque eligen esta educación, incluso en un colegio como el suyo, pues ya no existe esa tribu. Ya no todo el mundo educa igual, con lo cual eso complica mucho las cosas. Cuarto punto es lo que los expertos llaman el entorno multipantalla, ¿vale? El entorno multipantalla es una cosa muy, muy, muy complicada y muy, muy, muy interesante. Mirad, si nos retrotraemos a nuestra infancia, cuando solo había un televisor en la vivienda, un televisor en la casa, y toda la familia tenía que ver la peli juntos porque no había un plan B, cuando la peli se estaba viendo en familia y de repente, por un casual, salía una escena subida de tono, esto no pasaba con los rombos. ¿Os acordáis de los rombos? Los rombos marcaban significado. Yo recuerdo perfectamente la primera peli con un rombo que me dejaron ver que había un asesinato sin sangre siquiera, pero había un asesinato. Entonces, cuando ya desaparecen los rombos y estamos en ese ínter y empiezan a aparecer pues alguna escena subida de tono, ¿qué es lo que ocurría en ese salón doméstico? ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, al padre le entraba tos prácticamente siempre. ¿Sí o no? Sí, ¿eh? Y a la madre se le cremaban las croquetas en ese mismo instante. Decía, me voy a ver la cocina, a ver qué vamos a parar la peli, que yo no sé, voy a ver cómo está la cena. ¿Cómo va la cena? Y entonces luego seguíamos viendo la película. ¿Por qué eso era muy importante? Eso es lo que se llama la socialización mediática. Socialización mediática es un concepto fundamental, el de socialización mediática. ¿Por qué? Porque los hijos en ese momento, gracias a la tos y las croquetas y sin mucha más historia, habíamos comprendido perfectamente que aquella escena contenía algo que debía ser al menos puesto en cautela. Con solo eso, no hacía falta que los padres hubieran leído toneladas de ética y moral o que supieran muchísimo de doctrina social de la Iglesia para hacernos entender que esa escena tenía algo que no era apropiado. Y poquito a poco, a base de toses y de croquetas, íbamos comprendiendo mejor el mundo. No solo eso, sino que también había una escena muy española, esto por cierto es muy español y no pasa en otras partes del mundo, que era ver el telediario juntos. El telediario se ve en familia en este país. De hecho, eso se sigue haciendo, es curioso. Entonces, gracias al telediario, tu madre decía, ¡qué fuerte! Desde luego, se ha llevado un montón de millones de los que mal, eso es una falta de respeto. O hay que ver desde luego Maripuri, es que desde luego engañar a su marido qué mal está, ¿no? Entonces, solo ese comentario hecho en muchas ocasiones, incluso durante la comida, porque el telediario en España se ve mientras se come, ese comentario hecho durante la comida iba permitiendo a los hijos entender que es muy fuerte robar y que está muy mal engañar a Maripuri. ¿Vale? Entonces, esa socialización mediática ha dejado de producirse porque en el entorno multipantallas, para volver al punto que os decía, cada uno tiene su propia pantallita y entonces ya nadie descodifica los mensajes que están recibiendo los nuestros. Ya no hay un comentario sobre los mensajes, cada uno recibe el suyo y nadie puede interpretar lo que está bien y lo que está mal. Es sorprendente, yo siempre lo digo, es increíble que tú le dejes a un niño una tablet durante una tarde entera y no le preguntes lo que ha hecho, sin embargo, si va al zoo de excursión con el colegio, le pregunta si ha visto a los monos. Pues hay muchos más monos en Internet y no les preguntamos por los monos en Internet, ¿no? Sin embargo, le preguntaríamos por los monos del zoo. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y un quinto elemento, esto también, estos conceptos, aparte del examen del lunes que les decía, ¿no?, que caen todas estas preguntas, esto luego por la tarde lo usan tomando una cerveza y quedan fenomenal. O sea que estos conceptos apúntenlo que quedan muy bonitos. Que se llama el de la cámara de resonancia. La cámara de resonancia es un proceso que se nos ha... Este es de todos, ¿eh? Este es brutal cómo nos está afectando a los adultos. Este ni mucho menos es solo de niños. Este es de todos. Como sabemos, las redes sociales nos quieren atrapar, es su objetivo, ¿no? Ellas quieren que cuanto más tiempo estemos haciendo lo que hagamos en redes sociales, ya sea ver vídeos de gatitos y perritos, ya sea ver vídeos de tutoriales de cómo cocinar en 5 minutos con el microondas, sea lo que hagamos en redes sociales, lo que nos quieren es allí.
Entonces, para atraparnos, ellos han ideado un sistema que se llama el algoritmo, que conoce lo que más nos gusta y nos da aquello que nos gusta. Seguro que alguno de ustedes ha tenido en alguna ocasión esta sensación. De repente empieza a recibir un montón de mensajes de algo que ni le va ni le viene. Por ejemplo, unas botas de montaña de la talla 44 con crampones incorporados. ¿Por qué pasa eso? Porque mi marido ha estado buscando unas botas de montaña con crampones incorporados. Y entonces, como ha estado buscándolas e Internet lo sabe, ofrece constantemente botas de montaña. Eso puede llegar a ser muy útil porque ya sé lo que quiere de regalo de cumpleaños. Unas botas de montaña con crampones incorporados. Pero en otras ocasiones tiene un efecto tremendamente pernicioso, que es que yo solo recibo lo que me gusta, con lo cual me quedo ciega respecto a lo que no me gusta. Ya no sé lo que piensan los demás, solo sé lo que pienso yo, lo que me gusta a mí, lo que a mí me interesa. Y entonces pierdo la perspectiva del resto del mundo. Y estoy como en una cámara de resonancia en la que solo recibo mensajes de aquello con lo que estoy de acuerdo. Esto se llama el sesgo cognitivo. Yo ya no conozco del todo, sino que conozco con un sesgo que tiene mi algoritmo. Algoritmo que lo que hace es que tiene un sesgo de repetición de aquello que a mí me gusta. Digo que esto nos pasa mucho a los adultos, porque esto lo estamos viendo también en el fenómeno de WhatsApp. ¿Quién no usa WhatsApp en esta sala? El fenómeno de WhatsApp es muy similar porque se generan grupos que son algoritmo en realidad. Se generan grupos donde de repente lo único que se hace es criticar ideológicamente un lado, una posición, por ejemplo. Incluso llega a pasar, tenemos un estudio interesantísimo que así lo demuestra, que en grupos de familias bien avenidas, se genera un subgrupo para hablar de política en el que queda fuera del grupo alguien de la familia bien avenida que no está de acuerdo ideológicamente, y es el grupo de los memes. Y entonces ahí estamos mandando todo el día fotos y no sé qué, ¿vale? Y esto nos pasa también a los adultos, muchísimo. Pues imaginen cómo les pasará a los niños que están absolutamente mediatizados por ese algoritmo. Vamos ahora con las fortalezas de la sociedad. 5 puntos que son buenos, o sea, que donde nos podemos pensar, no estamos en mal lugar, ¿vale? El punto de partida no es tan malo. Claro, yo es que me pasa que soy profesora en la universidad. Y claro, los profesores en la universidad tenemos una suerte tremenda porque somos súper optimistas. Somos súper optimistas porque recibimos a unos niños que en ocasiones, con todo el cariño, niños, os quiero muchísimo, pero vienen niñatos, ¿de acuerdo? O sea, vienen muy chiquitillos. Y sacamos unos hombres hechos y derechos, unos hombres y unas mujeres que han conseguido convertirse en unos adultos de provecho. Entonces, nosotros en la universidad sabemos a ciencia cierta que hay esperanza. Es lo que me digo cuando llego a mi casa que está llena de adolescentes. Digo, venga, Mary, que hay esperanza, tranquila, no te preocupes, que estos niños también llegarán a convertirse en adultos. Entonces, sabemos que hay esperanza. Sabemos que hay esperanza porque además hay un elemento muy importante, este es el primero de los 5, que es que la sociedad siempre es sociedad pendular. Esto ha pasado a lo largo de la historia. Las sociedades son muy pendulares y entonces pasan de épocas de mucha confrontación a épocas de mucha tranquilidad y vuelven otra vez a épocas de mucha confrontación, ¿no? Entonces yo estoy 100% segura de que estamos en un final de época de confrontación, con lo cual no puede ir mucho peor. No puede ir mucho peor, ¿no? Estamos ya al límite. Estamos tan al límite que incluso la propia gente joven se empieza a dar cuenta, ¿no? Y entonces de repente pues te llega una chiquilla y te dice, ¡jo, qué fuerte lo que ha hecho fulanita! Y dices, ole tú, es que ya se han pasado de vuelta, ¿no? Lo estamos viendo con leyes que son totalmente arbitrarias. Ahora, por ejemplo, tenemos recién aprobada, ¿verdad?, la ley del aborto. Es que nos dice, o sea, el otro día avisé a mi madre, porque mi madre vive en una casa. Mis padres viven en una casa grande con jardín y les dije, mamá, que matar a un ratón te sale por un ojo de la cara. O sea, piensa... Es muy curioso porque, sin embargo, yo tengo una conejita, que es una conejita que tiene el secreto de la eterna juventud, pues la regalaron los Reyes Magos hace 9 años y, chico, no se muere, está hermosísima, si la queréis ver. O sea, era una raza especial, se llamaba coneja enana super toy.
y le da bastante miedo a todos los perros. O sea, es una señora coneja. Esta ya no la puedo tener, es ilegal, ¿no? Pero matar ratones es peligrosísimo, está altamente multado. Y además, si los persigues con saña, creo que la multa es mayor. O sea, nada de escobazos, invitación a salir, ¿de acuerdo? Que nadie le vaya a dar un... Esto de verdad que se lo aviso a mi madre porque tenemos un problema con esto. Y sin embargo, matar niños es absolutamente gratis, y no solo es gratis, sino que está bien visto y es razonable, ¿verdad? Cuando preparaba esta charla pensaba que no te permitan conocer la verdad que hay en el seno de una embarazada, que es el latido del corazón, y la embarazada ella verá, pero el latido del corazón está ahí, ¿no? Es una aberración ya que roza lo pendular. O como sabemos, también estamos al final del péndulo con el tema de la eutanasia, ¿no? La eutanasia la estamos estrenando aquí, pero conocemos la pendiente deslizante de la eutanasia, porque hay países que por desgracia nos llevan ventaja, ¿no? Y donde ya pues están admitiendo la eutanasia sin ninguna justificación, ¿no? Al final vamos a acabar en ese péndulo, se nos ha ido de madre y vamos a acabar allí. Y por supuesto, la última de las leyes que se acaba de publicar, la ley trans, también la conocéis, pues que también, como todos los expertos de manera prácticamente unánime, están avisando de que tendrá consecuencias muy perniciosas, ¿no? Bueno, pues este es otro ejemplo de sociedad péndulo. Pero también tenemos que tener en cuenta, y paso al segundo punto, que las sociedades, o sea, las generaciones más jóvenes están abiertas a más planteamientos. O sea, son, como han tenido la oportunidad de recibir muchos inputs, no les es tan difícil debatir. Es más fácil encauzar hoy por el buen camino a un adolescente que encauzarlo cuando en la época de Hitler solo tenía la opción de las juventudes hitlerianas, porque no había un plan B. Ahora, como hay muchas opciones, sí que es cierto que están más abiertos a escuchar que en otras generaciones. Además, hay un elemento clave, que es que como están vacíos es más fácil llenarlos. O sea, si se les ofrece algo bueno, van a estar encantados de escucharlo. Era peor con el de Hitler, ¿eh? El que estaba en las juventudes hitlerianas era mucho más difícil de llenar, porque estaba lleno de otra cosa. Entonces era más difícil, habría que vaciarlo primero para llenarlo. Este viene vacío de ser. Entonces es más sencillo, ¿no? Es más sencillo que lo podamos rellenar con algo que merezca la pena. Y además, a estas generaciones lo profundo les conquista, porque no nos engañemos, al final lo importante es conocer la verdad, y cuando la verdad se conoce, lo bueno, lo bello y lo verdadero verdaderamente atrapan la atención de estos chicos, y se ve con mucha claridad, ¿no?, cómo se acercan. De hecho, para no ser, ¿no?, que no tengamos que ser negativos, este oratorio me contaban la cantidad de veces que se llena de gente muy joven, ¿no? Bueno, pues oye, eso nos está diciendo mucho de qué cantidad de gente acude a lo bueno, lo bello y lo verdadero. Cierto es que muchos de ellos no tienen la oportunidad de conocerlo. Y por último, hay un elemento, quinto punto muy importante de esta sociedad, que es muy positivo, es que ahora hay más adhesión. El que se adhiere de verdad. O sea, yo esta mañana, 12 de la mañana, de un sábado, que supongo que estaríais todos atacadísimos y habéis tenido una semana llena de cosas. No tengo la suerte de vivir en Barcelona, pero sospecho que es una ciudad tan complicada como Madrid para desplazarse de un sitio a otro y conseguir hacer las cosas que el que no vive a las afueras vive en la otra punta. Haber visto un oratorio como el que he visto, lleno de gente en misa, y tener esta mañana, teneros a todos vosotros aquí escuchando esta charla, me parece increíble. La capacidad de adhesión es alucinante, porque nadie os ha obligado, nadie va a valorar en mejor o peor medida que estéis aquí, y no hay juicio por nadie. Tenía mucho menos mérito cuando hace 50 años las iglesias se llenaban porque todo el mundo iba a las iglesias. Con lo cual, yo creo que este auditorio se merece un aplauso. Bueno, y vamos ya con las... Voy a hacer una cosa, me voy a quitar el collar, porque al pobre que tenga que editar el audio le estoy matando, que suenan las bolitas. Ya está. Y ahora vamos con las 10 reflexiones, ¿vale? Estamos en la mitad, a tiempo de huir, de verdad. 10 reflexiones prácticas. ¿Va bien por ahora? ¿Va bien? ¿Más o menos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Tenéis los apuntes están bien cogidos? ¿Sí? ¿Sí?
Habrá una sesión de dudas mañana por la tarde. Vamos con las 10 reflexiones. Primera reflexión. Más vale llegar un año antes que un día tarde. Más vale llegar un año antes que un día tarde. Tenemos que hablar con transparencia de las cuestiones más complicadas. Y un año antes, mejor que un día tarde. ¿Por qué? Porque aquí hay un cambio sustancial en la educación. En nuestro modelo, o sea, los que tenemos, o sea, bueno, aquí hay gente tremendamente, exageradamente joven, hay gente muy joven, pero bueno, los que sois muy jóvenes no os sentáis llamados por esto, pero los que tenemos mediana edad, en nuestro mundo estaba dividido en dos, antes de los 18 años y después de los 18 años. Porque antes de los 18 años, bueno, dependiendo de las situaciones, pero vivíamos en verdaderas burbujitas, ¿no? Y nuestras burbujitas eran nuestra familia, nuestro entorno, nuestro barrio, nuestros amigos, pero eran burbujitas muy pequeñas y muy controlables, muy fáciles de gestionar. La información no llegaba a raudales de otra fuente. Pongo los 18 porque los 18 sí que se producía, de hecho, en muchos casos nuestra salida, esa explosión, porque salíamos a la universidad. Os pongo una anécdota muy divertida que siempre cuento con mucha gracia. No fui yo la mejor niña del universo, debí dar una adolescencia a mi madre. De vez en cuando la llamo, digo, perdón mamá, ahora que mis adolescentes me dan la mía. Digo, perdón mamá, de verdad que te quiero mamá. Pero recuerdo llegar a la universidad, mi colegio de monjas. Yo iba a un colegio de monjas que aquí en Barcelona también lo conocéis, porque tiene aquí uno en Barcelona que se llama La Pureza de María. Era un colegio muy, bueno, pues chiquitito, pero con unas monjitas maravillosas, estupendas, solo niñas, ¿vale? Bueno, pues lo imagináis, ¿no? Lo más malo que hacíamos, pues no sé, era fugarnos a comprarnos un donut en el recreo, cosas así muy sofisticadas, ¿no? De hecho, una vez me fui de pellas en el último año de colegio, porque nunca había hecho pellas. Y dije, hombre, no puedo llegar a la universidad sin haber hecho pellas. Y no sé si aquí se llama así en Barcelona las pellas, fumarse una clase, no sé cómo se llama. Bueno, novillos, pues me fui, ¿no? Y me fui con mi mejor amiga y al rato dijimos, ¿pero qué hacemos aquí? Si no tenemos nada que hacer, ¿no? Y fue malísima la suerte que tuvimos, porque vimos que había mucho jaleo y tal, entonces nos acercamos al jaleo. ¡Hala, mira, fíjate que están inaugurando una plaza al lado de mi colegio! Mira, no sé qué. Mira, al recreo habíamos vuelto al colegio, porque no teníamos nada que hacer. Y al día siguiente nos llama el padre de mi amiga y dice, mirad, hay dos niñas aquí con el alcalde que llevan justito vuestro uniforme. Es un uniforme súper significativo, el de la pureza, de cuadros grises, ¿vale? Es súper significativo. Ese día aprendí que nunca puedes estar en el lugar equivocado, en el sitio equivocado, porque la foto puede ser pública. Bueno, os decía hablar un año antes, mejor que un día después, porque es verdad que las generaciones anteriores ya éramos un poco pazuatos, ¿no? Hasta que llegábamos más o menos a la universidad, y cuando llegábamos a la universidad ya teníamos la madurez suficiente para aprender a distinguir unas cosas de otras, ¿no? Y nos dábamos mejor cuenta. Cuento esta anécdota porque cuando llegué a la universidad, las universidades públicas, yo estudié primero empresariales en una universidad pública, después estudié periodismo en una privada, pero las públicas, bueno, pues estaban tomadas por, bueno, pues un espíritu muy parecido al que tenemos ahora en las universidades públicas. Entonces yo estaba sentada en el jardín de la universidad pública y un chico mayor que yo se acercó para decirme que si tenía papel, evidentemente lo quería para fumar, y yo le di un folio, ¿no? Entonces, porque bueno, se me pasó por la cabeza que existiera otro tipo de papel que no fuera el de escribir. Es más, le pregunté, ¿de cuadros o...? Bueno, pues no, mis hijos lo saben todo. Ya está. Así de fácil. O sea, ya llego tarde. Para explicarles lo que sea que se me ocurra, que se lo tengo que explicar después, ya he llegado tarde. 100% seguro que he llegado tarde. 100%. Porque da igual lo que yo haya hecho en mi casa. En estas charlas siempre cuento. Da igual que yo acote el wifi. Por dos razones. Primero, porque ellos son más listos que yo y se lo saltarán. Y segundo, porque hasta los árboles tienen wifi. Entonces, en estas charlas la gente me pregunta, ¿pero cuándo debo darle un móvil a mi hijo mío? Cuanto más tarde mejor, por supuesto, todo lo que quieras, pero tampoco nos obcequemos. Es que lo van a conseguir. O sea, si no lo tengo
Si yo no se lo doy, lo tendrá su amigo fulanito. Y si yo lo corto, lo tendrán porque estarán en clase y necesitarán el ordenador. No, sin contar el daño enorme, irreparable, bueno, no, esperemos que no sea irreparable, pero muy doloroso que ha hecho la pandemia con este tema, porque las madres horrorosas como yo, que era una petarda con todo lo del internet, lo digital y tal, las pantallas que no las usaran, pues claro, llegó la pandemia y todos mis hijos de repente, de la noche al día, en concreto entre el 13 de marzo de 2020 y el 16 de marzo de 2020, mi casa se llenó de dispositivos digitales con los que yo no contaba. No estábamos preparados y no los habíamos adiestrado correctamente para usar esos dispositivos. En este sentido, yo utilizo un concepto que manejamos mucho en la universidad que se llama el de huérfanos digitales. El problema es que mis hijos son nativos digitales, han nacido digital y hablan el idioma digital sin ningún acento. Yo soy inmigrante digital. Yo me manejo, pero con acentillo, ¿vale? Sigo teniendo cuaderno, no sé si lo veis. O sea, me manejo, puedo hacer muchas cosas. Si yo en esta sala pregunto cuántas personas, pues aquí tengo a unas fieles seguidoras que deben estar a punto de celebrar su puesta de largo, más o menos, pues, con el móvil en la mano. Hombre, por supuesto, claro que sí. Pero es verdad que somos inmigrantes digitales. Se nos nota un poquito que no somos del todo digitales. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estamos dejando huérfanos digitales porque no les sabemos educar para las redes sociales, para el mundo digital, porque no sabemos qué hay dentro. Entonces, de hecho, hay como 3 posturas. El padre que dice, como no me entero, mejor lo dejo, esto no va conmigo. El padre guay, que se hace instagramer, que ese casi es más peligroso porque vaya usted a saber. Y un padre intermedio, bueno, pues que se toma algo de molestia en buscar información relevante para saber qué tiene que hacer en ese entorno digital. Pero como veis, llegamos tarde seguro, con lo cual lo mejor es hablar con transparencia, en familia, de todos los temas que salen. Y cuando son todos, porque ya, como decía hace un rato, con esto de la aldea global, es que nos va a tocar a la puerta. O sea, yo no puedo decir, no vamos a hablar del problema LGTBI porque no está en mi mundo. Es que sí, está en tu mundo. Tú hoy no lo sabes, pero va a llegar un hijo tuyo de 6 años y te va a decir, estaba en casa de mi amiguito no sé qué y su padre está casado con otro señor. Y esto va a pasar en todas las familias, en todas. Bueno, a lo mejor me estoy equivocando, pero prácticamente todas, hay un divorcio. En todas. Hay, o sea, estas escenas que vemos que decimos, bueno, esto no puede estar pasando. Sí, está pasando y está pasando aquí y lo vamos a tener con el amigo fulanito o de repente va a ocurrirnos la desgracia de que un día vamos a tenernos que sentar en casa y decir, chicos, la tía se va a divorciar. Esto hay que explicarlo. No, es que se va a divorciar. Es que es así, está aquí. Con lo cual ya no podemos, tenemos que formar el carácter muchísimo antes, porque necesitan tomar decisiones solos en ambientes en los que nosotros no vamos a poder estar. Y no hablo de malos ambientes, hablo de un cumpleaños de un amiguito, ir a merendar a casa de una amiguita o estar en el colegio debatiendo sobre un tema. Con lo cual, desde muy pequeños están enfrentándose a esto. Así que hay que hablarlo con transparencia. ¿Y cómo lo hablamos? ¿Criticándolo? Pues no, porque los padres de su amiguito están divorciados y tenemos que tener muchísimo cuidado con qué comentario hacemos para que no hieran al amiguito. Pues habrá que hacerlo con mucha cautela explicando, pobres los padres de tu amiguito que no han sido capaces de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Pues qué tristes y qué pena tienen que estar pasando. Nosotros en casa siempre hacemos una cosa que con toda esa gente los metemos, ¿sabéis qué? Nos metemos en lo que nosotros llamamos la playlist. Sabéis que hay playlist en Spotify, pues nosotros tenemos una playlist que es la lista de la gente por la que rezamos, ¿no? Entonces, oye, pues rezamos por ellos. ¿Tenemos que hacer algo más? Pues mira, decir, pobres, lo estarán pasando fatal, vamos a meterlos en la playlist, ¿vale? Eso es como la tos del padre ante la escena violenta en la televisión. No hace falta decir más, no hace falta meterse en por qué, sobre todo cuando son muy pequeños, ¿no? Con eso ellos ya han entendido, jope, qué lástima, este matrimonio no fue capaz de seguir adelante, ¿vale? Con eso nos vale. Segundo punto, ¿vale? O sea que vamos ya por el 12, tranquilos.
Confianza, 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 confianza en los chicos, confianza a tope en los chicos. ¿Por qué? Porque solo si confiamos en ellos adquirirán responsabilidad. Os voy a hablar de una escena que a mí me parece paradigmática, que es una escena que se produce mucho en la salida de los colegios, que a mí me alucina. Salida de los colegios, Ana. Entonces, padres y abuelos esperando en la puerta del colegio. Entonces llega el niño lanza mochila. O sea, es una cosa que flipo. O sea, flipo en colores. O sea, coge el niño, llega, lanza la mochila, ¿no? Y el abuelo con la mochila, digo, perdóname. O sea, ¿por qué digo esto? Porque es muy importante. Porque los niños lanzamochilas tienen un problema gravísimo. La mochila, mira, en la vida del niño, el niño sabe que lo tiene todo de prestado. Pero hay una cosa que es suya, que es la mochila. Es curioso, es de las pocas cosas que son del niño. La mochila es suya, los libros son suyos, al menos por ese año, y son sus obligaciones, ¿no? Es lo que le pertenece. Si la lanza, lo que está diciendo es que ni siquiera me voy a ocupar de esto. Ni siquiera me voy a ocupar de esto. Cuando le dejamos al niño la oportunidad de ocuparse de su propia mochila, le estamos haciendo crecer de tal manera que se va a sentir muy mayor. Yo, como tengo 4 hijos, nunca le llevo la mochila a nadie, porque no se me habría pasado por la cabeza llevar la mochila a nadie, pues no podría con 4 mochilas. La gente me pregunta, dice, si hubieras tenido uno, digo, pues si hubiera tenido uno tampoco, porque flaco favor le estoy haciendo. Entonces, mis hijos juegan un deporte que es muy conocido aquí en Cataluña, no así en Madrid, ellos son unos raros, que es hockey patines. No sé si alguien conoce a alguien que juegue hockey patines, pero la impedimenta es cuantiosa, ¿eh? O sea, no es fácil jugar hockey patines. Esto no es un balón, ¿eh? O sea, los niños van cargaditos como mulas. Entonces recuerdo como una imagen entrañable un hijo mío que yo iba a pasar a primaria y lo veo con la mochila de su hermano, el mochilón, con el stick de hockey, los patines, con el mochilón por el pasillo. Digo, ¿qué haces? Dice, entrenar por si acaso, que me quiero apuntar el año que viene. Entonces voy entrenando, ¿no? Entonces, como os decía, es fundamental que los niños adquieran confianza. Y esto lo llamo el problema de las zapatillas de velcro, ¿vale? Es increíble que vendan, por favor, hagan la prueba esta tarde. Si van a una tienda, comprueben hasta qué talla se venden zapatillas de velcro, ¿vale? Zapatillas de colegio, típicas deportivas, no sé qué aquí cómo se llaman, deportiva ¿vale? Velcro, talla 39, 40. Digo, es un tío que calza un 40... ¿Necesita velcro para atarse los zapatos? ¡Qué heavy!, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es fundamental? Porque en el fondo, al hacerles el favor del velcro, que les estamos ahorrando muchísimo tiempo. No sé si alguno de ustedes ha tenido que enseñar a un niño a atarse los zapatos, pero yo, francamente, me es muchísimo más fácil enseñar teoría de la comunicación que atarse los zapatos. O sea, me parece muy complicado. Una orejita, otra orejita, o sea, nunca sale bien. Pero bueno, al final, cuando consigues hacer esto y el niño va al colegio con sus zapatitos atados y ve a los otros niños ponerse el velcro y dice, joder, yo sé hacerlo, tío, yo sé. Y eso es una autoestima que no le cabe al niño en el pecho. Eso aumenta enormemente la responsabilidad de nuestros hijos. Así que confianza ante todo. ¿Confianza por qué? Tercer punto. Porque el error suma, siempre suma. El problema es que nos cuesta mucho el error. No el nuestro, que más o menos sabemos hacer examen de conciencia. El que nos cuesta es el de los demás, y en particular el de nuestros hijos o el de nuestros nietos. Porque ¿qué es lo que nos pasa cuando un hijo o un nieto se confunde? Que pensamos, en algo me he equivocado yo. El otro día, una amiga mía que tiene los niños muy pequeños estaba llorando amargamente porque a su hijo lo operaban de amigdalitis. Fueron 5 minutos y después se fueron a tomar helado. Y le decía, mira Marta, cielo, no llores porque este es un dolor sobrevenido. Llora cuando te llegue la profesora del colegio y te diga, su niño le ha sacado la lengua a otro, pero se la ha arrancado. Ahí sí que vas a tener que llorar, porque ahí es cuando dices, mis hijos cometen errores gordos, grandes, chulos, de los de traer parte del colegio, ¿no? O después, más adelante, pues yo qué sé, salen una noche y cuando llegan dices, madre mía, la noche lo que le ha dado de sí a este chiquillo. O traen unas malas notas, o los hemos pillado en un renuncio, o nos han mentido. Yo, como he dicho al principio, tengo la inmensa suerte de que como di muy mala adolescencia, me lo sé absolutamente todo. El otro día me llamó una hija mía y me dijo, llego tarde,
es que no ha pasado el autobús. Digo, no me fastidies, que sigue pasando esto mismo. Yo creí que solo pasaba en mi época. Entonces, pues un llego tarde, no ha pasado el autobús, es un error, pero puede ser un momento de crecimiento, ¿no? E incluso una caída gorda. Una caída gorda es un momento de crecimiento. Entonces, no le tengamos miedo en esta educación contracorriente a las caídas, porque casi siempre una caída bien llevada es un aprendizaje de por vida. Y el problema es que van a caer más. El otro día hablaba con mis padres y me decían, nos ha tocado educar a los hijos en una época muy dura. Digo, padre, es que en nuestra época había heroína, lo que pasa es que tú no lo sabías, pero había un montón de heroína. No sé cómo era Barcelona, pero Madrid, bueno, era la fiesta de la droga. Siempre ha habido situaciones malas, no es nuevo. Lo bueno es que los hijos se levanten al menos una vez más de las que hayan caído. Así que sin tenerle miedo. Cuarto, límites, no castigos. Esto es súper importante para entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tendemos a castigamos en el fragor de la batalla, ¿vale? A ver, yo he descubierto que tengo un cierto trastorno bipolar como madre. Dependo enormemente del grado de cansancio con el que llegue a casa y me transformo, o sea, ya está. Entonces hay días en los que no llego muy cansada y soy una tía estupenda de libro de autoayuda. Y entro en la habitación de mis hijos, que parece que ha estallado una bomba nuclear, y entonces me pongo en modo madre de autoayuda, ¿vale? Madre instagramer, y les digo, venga, chicos, hoy vamos a trabajar la virtud del orden. Y todos juntos vamos a ordenar esta habitación, veréis qué orgullosos os sentís de vosotros mismos cuando acabéis este proceso. Y hay otros días en los que un ogro se ha comido a María Solano, pues porque estoy muy cansada. El cansancio es muy malo, ¿eh? El cansancio es muy mal consejero para la educación. Y entonces entro en la habitación y entonces empiezo, pero es que no me lo puedo creer, es que no lo entendéis, yo me levanto a las 5 de la mañana, y chantaje emocional, es que no sabéis lo que me duele, esto es muy fuerte de madre, lo que me duele, que me estéis demostrando esta educación que tenéis, ¿no? Entonces montas en cólera y los castigas aproximadamente hasta que cumplan 25 años, que es una cosa muy de madre. Lo castiga hasta los 25, por ejemplo. Mamá, tengo 25. Ya lo discutiremos en otro momento. Entonces, al final, nosotros tendemos a poner los límites a las cosas de una manera muy grosera cuando se producen. Y eso es un error garrafal, porque dependerá de mi estado de ánimo si entro en modo yogi o entro en modo ogro, ¿no? Entonces, al final, es mucho mejor que a los hijos se les establezcan los límites previamente en un día tranquilo en el que nos estamos tomando todos juntos un menú delicioso. Y entonces se dice, oye, chicos, mira, que vas a salir, que me alegro muchísimo de que vayas a salir con tus amigos, que es la primera salida, que vas a ir a una discoteca. ¡Wala! Una discoteca light. Sí, mamá. El otro día salió una discoteca light. Me dice, no la vas a conocer. Digo, que no la voy a conocer. Y era la discoteca a la que habíamos salido su padre y yo toda la vida. Digo, vale, pues ya está, fenomenal, vas a salir. Entonces, confiamos, punto 1, ¿no? Confiamos plenamente en ti. Punto 2, las cosas malas que hay en la discoteca, ten cuidado, si te regalan droga no la cojas. Me dijo, mamá, no te preocupes, la droga no la regalan, la venden. Yo, bueno, pues no la compres, en ese caso no la compres. Punto 3, no ha lugar al error, ¿de acuerdo? Si caes ya te recogeremos, pero en principio no ha lugar al error. Punto 4, si llegas tarde las consecuencias van a ser estas y estas. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, fantástico. Llega tarde, mamá, que sí, que ya lo sé, que mañana no salgo, ¿vale? El problema te lo has puesto tú, la solución la has puesto tú. Límites, no castigos. Luego hay un truco muy bueno, para que se lo deis a las familias que tienen hijos, para nosotros desde luego nos funciona fenomenal. Lo llamo el truco de en casa de los Pérez, ¿vale? Como hacemos tantas cosas distintas, los que estamos aquí, los que nos hemos venido esta mañana aquí, hacemos tantas cosas distintas de otras familias. Somos tan diferentes en muchas cosas porque somos más austeros, porque le damos más importancia a la familia, porque los domingos nos tomamos la molestia de venir a misa con un montón de críos ahí, ¿no? Atados a cuerdas, ¿no? Y porque hacemos muchas cosas que son distintas del resto, a veces les cuesta entenderlo, porque ellos, recordad que son presa de la dictadura del like, eso no sale en Instagram. Entonces, ¿qué es lo que un truco muy bueno es decir que es que en casa de los Pérez lo hacemos así? Y entonces siempre en casa de los Pérez hay algo que sea significativo. Mirad, nosotros como tenemos 4 hijos, pues para nosotros salir a comer por ahí es como una
wild party, o sea, es un fiestón, ¿vale? Y nosotros no vamos a restaurantes caros. Primero porque no tenemos el dinero, segundo porque me daría un duelo ver a Miguelín protestando porque tiene verde, que tiene no sé qué, y tirar el dinero, que me mataría. Y nosotros celebramos los cumples en el McDonald's. No hago publicidad de McDonald's, pero es que tiene descuento de familia numerosa, entonces nos viene muy bien. Cada X veces que vamos nos regalan una. Entonces, vamos al McDonald's. Entonces, un día me decía un hijo mío, ¿por qué no hacemos una celebración como mi amigo fulanito que se ha ido a la Warner a celebrar su cumple? Digo, porque en casa de los Garcerán lo hacemos siempre así. En casa de los Garcerán es muy especial el día del cumple. El día del cumple salimos a comernos unas hamburguesas y la otra comida, el dueño del cumple puede elegir lo que quiera de menú. Y esto es lo de en casa de los Garcerán. Entonces, esto lo hacemos porque lo aprendí de uno de los autores de Hacer Familia y me pareció muy significativo. Entonces, hace poco estoy hablando con una hija mía que está estudiando en Estados Unidos y me dice, oye, mamá, cuando vuelva podremos celebrar mi cumple como en casa de los Garcerán. Pues al final, eso que os decía va generando como una sensación de pertenencia, ¿no? Oye, pues sí, es verdad que en casa de los Garcerán, los domingos por la mañana, primero vamos a misa y luego lo que quieras. Pero en casa de los Garcerán lo hacemos así, ¿no? En casa de los Pérez las cosas son de esta manera. Y al final a ellos les va quedando, ¿no? Aunque estemos educando contracorriente, es lo propio de su casa. Y su casa es un lugar muy especial. Conviene hacer esto con muchas cosas positivas, además de alguna negativa. En casa de los Garcerán no se usa el móvil a partir de las 10, pero en casa de los Garcerán, cuando hay una celebración, mamá hace tarta, ¿no? Entonces vamos compensando unas cosas con las otras, pero funciona muy bien. Sexto punto, toda ayuda innecesaria empobrece a quien la recibe. Esta frase no es mía, esta es de mi jefa y aprovecho para mandarle un beso enorme, porque ella tiene 7 hijos, va por 20 y tantos nietos, claro, con esas líneas de producción abiertas es que la empresa le va de fábula. Y siempre me ha dicho esto y bueno, ojalá el día de mañana le pueda dedicar incluso un libro a esta frase porque creo que se la merece. Si nosotros ayudamos a los jóvenes, a los adolescentes o a los niños a salir de un atolladero del que pueden salir ellos, entonces no habrán crecido, los habremos empobrecido, los habremos hecho hiperdependientes, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de esta frase? Que en el fondo va acompañada de otra, y es que tenemos miedo de no ser necesarios. Y eso es algo que nosotros tenemos que vencer. Ese es el séptimo punto, ya vamos acabando. Es un miedo que tenemos que vencer, porque en el fondo, cuando decimos que nos da miedo que salgan al mundo, cuando decimos que nos da miedo que tomen decisiones por sí mismos, lo que estamos diciendo en el fondo es que nos da miedo que dejen de necesitarnos. Y eso es muy duro, y eso es algo que tienen que vencer los adultos, no los niños. Tienen que dejar de necesitarnos. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Octavo punto, pues con el valor del ejemplo. El valor del ejemplo es fundamental. ¿Sabéis de lo que me di cuenta yo? Yo soy muy lectora, me encanta leer y viajo en metro. Vivo, bueno, Madrid también es una ciudad muy grande, yo vivo a 1 hora de mi trabajo, ¿vale? Que ya es ratillo, ¿eh? Y entonces me lo hago en metro, que me viene fenomenal, ¿eh? O sea, que no me lo quita nadie. Porque la gente me dice, pero ¿cómo con el jaleo que tienen los 4 niños, el decanato, la revista? ¿Por qué vas en metro? Y digo, porque no me llaman por teléfono, no hay ni wifi, si eso es maravilloso. Son 2 horas para mí, sin jefe, sin hijos y sin marido. O sea, esto no tiene precio. De hecho, voy en una línea que se llama la circular, digo, lo mismo me quedo, me voy a dar una vueltecita más en la línea entera. Cuento esto porque aprovecho mucho esos ratos, ¿no? Allí pues voy haciendo toda mi oración, me contesto los correos electrónicos, voy leyendo, leo mucho y leo en el teléfono. Porque como tengo tanta distancia, pues oye, no me pesa nada. Pero me di cuenta de que estaba dando un mal ejemplo, porque mis hijos, cuando leo en el teléfono, no saben si estoy leyendo, saben que estoy en el teléfono. Y entonces digo, pues nada, volveremos al libro en papel para que ellos distingan el tiempo que paso en teléfono y el tiempo que paso en libros. O sea que el ejemplo es fundamental y además tenemos que tener en cuenta que cuando a veces nosotros decimos todo va fatal, todo va fatal, todo va fatal, pero resulta que la emisión más vista el año pasado en España, bueno, quitando el Mundial y esas cosas que siempre son muy vistas, es la Isla de las Tentaciones. Que por mucho que la gente te diga que no ve la Isla de las Tentaciones la ve mucha gente.
la ve mucha gente y la gente que la está viendo además la comenta. Y eso también forma parte del mal ejemplo. ¿Vale? Entonces corrijamos ese mal ejemplo. 9º punto, que acabamos, chicos, valorar el criterio propio, valorar el criterio propio. Valorar el criterio propio significa que en muchas ocasiones no tenemos que tener miedo a debatir con nuestros hijos o con nuestros nietos, sobre todo cuando son adolescentes, porque cuando a veces nos plantean el criterio en contra, no significa que lo tengan, significa que en la adolescencia, como el cerebro se está conformando, los adolescentes tienden a decir de qué se trata que me opongo. No es tanto por oponerse, sino porque ellos mismos tienen que ir configurando su manera de pensar. Entonces, no le tengamos miedo a ese criterio propio de los hijos. Cuando llega un hijo o un nieto y nos dice, oye, mira, es que fulanita me ha dicho que es lesbiana. Esto también va a pasar, ¿eh? Esto también va a pasar. Si no ha pasado ya, va a pasar. Seguro. Entonces, no le tengamos un miedo atroz a ese momento de decir, bueno, mejor le voy a dar yo la moralina para que no vaya a pensar. No, deja que exponga. Deja que exponga, que muchas veces los que nos dedicamos a la docencia bien sabemos que exponiendo los argumentos de uno mismo es como mejor se interiorizan las soluciones. Y 10º, muy importante, educar a nuestros hijos en algo que la sociedad individualista ha dejado de hacer. Yo esto lo digo mucho en clase y en casa. El mal triunfa cuando los buenos no hacen nada. Vivimos en una sociedad que ha tendido a decir, bueno, ese hace aquello y está mal, mientras a mí no me salpique, yo no me meto. Tenemos que educar a una generación no solo contracorriente, sino para que cambie el curso de la corriente. Y para que cambie el curso de la corriente, tenemos que animarlos a mojarse. A mojarse. No a decir, bueno, es que es la vida de fulanita. No, cariño, no es la vida de fulanita. Esta fulanita de la que me estás hablando es tu mejor amiga y a lo mejor, si tú le echas un cable, te lo agradece. Hace poco, una amiga mía está pasando por una mala situación matrimonial. Es una persona maravillosa, yo creo que ya está remontando, ¿no? Estaba pasando por una mala situación matrimonial que objetivamente, o sea, mirado de manera objetiva, estaba clarísima porque coincidió con la pandemia, el marido por el trabajo que tiene no podía trabajar durante pandemia, además es autónomo con lo cual perdió todo ingreso, de repente, bueno, situaciones de estas las hemos vivido todos, la pandemia ha sido muy dura para todos, ¿no? Entonces cuando termina la pandemia y nos podemos reunir, pues nos dice que lo está pasando muy mal y que incluso se está planteando el divorcio. Y entonces nos sentamos las amigas y decimos, no, pero por favor, ni se te ocurra, mira, pero estas opciones y tal y cual, ¿y por qué no haces? Pero si es que todo ha tenido que ver con esto, daros un tiempo, hacer no sé qué. Y nos dijo, sois las primeras personas que no me habéis animado a que no aguante más y que lo deje. Pues eso, el mal triunfa cuando los buenos no hacemos nada, ¿no? Entonces, enseñar a las nuevas generaciones también a luchar un poco contra ese mal endémico. Y ahora ya sí, se han acabado los 20 puntos. Muchísimas gracias. Me ha dicho que le cortara ahí media, pero era imposible cortar esta magnífica sesión que nos has dado un programa de vida y un trabajo para cada una de nuestras familias y para la docencia, por supuesto, que nos ha ayudado un montón. No sé si alguno queréis hacer alguna pregunta. Gracias. Bueno, te felicito por la exposición porque verdaderamente ha sido clarificante. Entonces quería hacerte la siguiente pregunta. Es si un adolescente o un chico o una chica de 20 o 21 años... Perdonadme, ¿ahora me oís? ¿Ahora sí? Pues si un chico o una chica de 21 años o 20 te pide un consejo, ¿qué haces? ¿Se lo das o dices tú misma? Gracias.
Si pide un consejo hay que dárselo, porque es muy generoso dar un consejo si lo piden, ¿no? E incluso muchas veces, aunque no pidan el consejo, siempre se puede tirar de una historieta. Nunca se deben dar consejos para uno si no los han pedido, porque normalmente se provocan el efecto contrario, pero sí contar alguna historieta, ¿no? Al final, con las pequeñas historias, sobre todo, no sé si tiene nietos, no, pero por ejemplo la gente mayor conquista muchísimo con las historias porque los jóvenes se quedan extasiados escuchando. Y como digo, el autobús que no pasa y que llegamos tarde a casa, ese es que también pasó en vuestra generación, ¿eh? Hubo un autobús que no pasó, seguro. Con lo cual, esas historias de aprendizaje, que muchas veces además los adultos las podemos dar en el modo de, si es que sé por lo que estás pasando, es que a mí me pasó algo parecido y mira cómo lo resolvimos, siempre es buenísimo hablarles de ellos. Y siempre sin miedo. De verdad, si son más... son más listos de lo que parece, ¿eh? Realmente lo aceptan todo muy bien. Por allí. Bueno, el papel de los abuelos, porque a veces los abuelos ven situaciones que te gustaría meterte y tal, ¿no? Pero claro, están los padres y entonces, ¿cuál es realmente nuestro papel? Fíjate que el otro día pensaba, digo, madre mía, cuando sea abuela, qué mala voy a ser. Porque tiene que ser tremendamente frustrante ver, bueno, pues que los hijos nos estamos equivocando en algo, ¿no? Que también un poco lo que decíamos, o sea, yo lo pienso muchas veces, digo, en los errores que yo habré cometido en educación con mis hijos, cuando mi madre los ha visto, ¿qué habrá pensado mi madre? Mi madre habrá pensado, caray, no hice todo lo que debía para educar a mi hija y ella a su vez no ha sido capaz de transmitir esos valores. Bueno, pues yo creo que el papel de los abuelos es clave, porque los abuelos generáis un respeto en los nietos que es muy superior al que generamos los padres. Y además los abuelos tenéis una virtud, que como podéis no fijaros en los detalles, cuando vosotros decís algo importante, es que es fundamental. Es decir, como mi madre a mi hijo Miguelín voy a ponerme aquí, que si no le estoy fastidiando la grabación al que graba. Como mi madre a mi hijo Miguelín le va a hacer lo que quiera de cena, y si él odia el pescado, nunca en casa de mi madre habrá pescado. Si Miguel se porta mal en algo y la abuela sube el tono de voz, va a tener clarísimo que eso es fundamental. O si le comenta algo que es muy complicado, muy malo, al final la capacidad que vosotros tenéis de llegar a vuestros nietos es infinitamente superior a la que tenemos nosotros, que estamos achicharrados con el haz los deberes, vístete bien, siéntate derecho, peínate, coge los cubiertos bien, termínate el plato, que son detalles que nos tocan como padres, pero que al final acaban haciendo que lo importante quede en un lado. Entonces yo creo que el papel de los abuelos... Ahora, ¿dónde? Es verdad que hay una cosa muy incómoda, que es que no se puede intervenir en los matrimonios de los hijos, entre otras cosas porque tú con tu propio hijo, con tu propia hija, sí podrías intervenir, pero es que tu propio hijo o hija se ha casado con alguien que, como digo yo siempre, no es de tu familia, es de otra. Que tiene mucha amiga la cosa, que sería, pero mucha, ¿eh? Y cómo se nota que no es de la familia, que lo queremos, pero no es de la familia. Entonces, es verdad que muchas veces no se puede intervenir vía hijos, pero sí vía nietos. Hay muchos mensajes, sobre todo los buenos, los importantes, los de calado, que los abuelos sí podéis hacer llegar. Bueno, yo creo que la ultimísima, porque María tiene un timing concreto para irse a Madrid. Ay, perdona. Bueno, un poquito nos bueno, falta. Felicitarte, porque qué suerte tienen esos alumnos de tener una profesora en estos momentos. No es fácil, ¿eh? Que tenemos, digamos, la plantilla de los profesores juegan mucho papel y también el borrego de que lo que la moda dice. Yo, aparte de todo estar de acuerdo, muy de acuerdo, hago una cosa que cuando tengo así alguna idea que parece que no cuadra con el momento, le digo, mira, vais a estar en desacuerdo seguramente con vuestro ambiente,
no tengas problema de ser diferente a los demás. Te vas a encontrar con esto porque... Y luego les recuerdo mucho a mis padres difuntos. Mira, ¿te acuerdas que lo que la abuela te decía y nos decía? Hazlo porque estaría contenta la abuela de verte, pues, tonterías a lo mejor de la ropa. Mira, qué bien, hoy cómo se... Y hago esto, mira, acuérdate que la abuela nos decía, o sea que aun los abuelos estando fuera del mundo, digamos, me siguen y tengo ese argumento que es como, bueno, pues un poco de chantaje emocional, pero es que cada día yo misma estoy descubriendo a mis padres difuntos y se lo digo a mis hijos, pensad en lo que la abuela, en lo que hacía, en lo que nos decía. ¿Os acordáis? Tonterías o guisos o no sé qué. Así que felicidades y a seguir para adelante. Muchas gracias. Ana, déjanos una más, anda, por fin. ¿Cómo se nota que es la dueña del timbre del colegio, sabes? Qué telita, ¿eh? Venga, déjanos una más, Ana, venga. Venga, que nos deja una más. No puedo desatenderte de esta cariñosa petición. Buenas tardes. Mira, yo tengo una pregunta. Tú como profesora, ¿cómo tratas a los alumnos que no toleran o que no aceptan el suspender el fracaso? Digo porque este año nos ha pasado una cosa, y es que con 4,5, con 4,6 salen todos llorando de la revisión porque ellos entienden que eso es un 5. Bueno, de hecho, mira, me alegro que hagas esta pregunta. Yo, de hecho, hemos notado, lo comentamos mucho, vamos, aquí hay muchos que yo creo que nos dedicamos al ámbito de la enseñanza, pero yo he notado un cambio sustancial en los años de pandemia y ahora, ¿eh? O sea, es brutal la fragilidad del estudiante, es una cosa exagerada. Tan es así que es que me hace mucha gracia ese comentario que haces, porque en una junta de evaluación alguien dijo, ha suspendido fulanito con un 4,5, y entonces salta otro profesor y dice, si quieres ahorrarte problemas, ponle un 2. No, ponle un 5, no, ponle un 2. Para que ya sea como tremendo, ¿no? Y realmente no te lo reclamen. A ver, yo creo que el fracaso es muy importante. Os he comentado que tengo una hija en Estados Unidos. Está sacando unas notas que flipan colores porque el nivel es -0, o sea, es una cosa sorprendente que los americanos después pongan satélites en órbita, porque desde luego si fuera después del high school, bueno, está encantada, está descubriéndole a la gente que España no es una provincia de México, y bueno, se han quedado varios amigos alucinados de que su padre no fuera torero. Abogado, el padre. Entonces, os contaba esto porque, bueno, pues el sistema americano a mí personalmente no me está chiflando en absoluto. De hecho, no sé qué voy a hacer con esta niña. Encima está en primero de bachillerato, ya verás tú cuando llegue, que quiere hacer medicina la chiquilla, lo que vamos a tener que hacer con ella para volverla a poner en órbita, ¿no? Y devolverla a su nivel para segundo de bachillerato. Pero fijaros, hay una cosa que me ha encantado que hace en el sistema americano, que yo no conocía y lo voy a poner en práctica, que es que ellos tienen una evaluación muy continua y permiten que el alumno consiga llegar a su sitio. O sea, la primera nota es solamente un punto de partida. Entonces, eso en España no lo hacemos mucho, y menos en el ámbito universitario, donde cuando estás suspenso, eso está suspenso, y el año que viene tus padres volverán a pagar religiosamente, y así sucesivamente, y te haremos socio honorífico de la facultad porque tú la financiaste, ¿no? Pero es verdad que a los alumnos tienen muy poquita resiliencia, entonces un 4,5 les mata. Lo que les tienes que decir es que es un 4,5, está más cerca del 5, y que sigan empujando para trabajar, porque las cosas merecen el esfuerzo. Y es verdad que cuando se esfuerzan se demuestran a sí mismos que lo han conseguido. Y creo sinceramente que regalar... O sea, ¿os acordáis de lo de toda ayuda innecesaria empobrece a quien la recibe? O sea, subir de un 4,5 a un 5, si no tiene un 5, creo que es una ayuda innecesaria que empobrece claramente al que la ha recibido. Entonces, si tienes un 4,5, pues significa que estás muy bien posicionado para probar la siguiente vez. Pero sobre todo esta frase, la de toda ayuda innecesaria empobrece a quien la recibe. Y oye, es que mi madre es de muy cerca de aquí, de Zaragoza, y en casa, en la familia de mi madre siempre se decía que llore, que el ombligo lo tiene atado, que tampoco pasa nada, tampoco morirse
Lloré un poco, tampoco. Es un poco aragonesa, la frase, pero creo que es muy elocuente. Bueno, María, no, ya nos Nada. tenemos que ir porque me están dando voces de alerta. Entonces, muchísimas gracias y que sepas que esta conferencia que se ha podido grabar va a tener un efecto multiplicador, la potencia de 1, porque lo vamos a difundir. Muy Yo, desde bien. luego, en el colegio, a todos los padres, y muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a todos. Gracias, María, por el haber estado aquí, el esfuerzo de venir de Madrid, ¿no? Dedicar el sábado a estar con nosotros. Gracias también a Ana por presentar y por estar con nosotros y los que habéis asistido a esa sesión. Como ya es tradicional, yo ya anuncio la siguiente, que será el 28 de abril, así que queda todavía bastante tiempo. Está anunciada en la contraportada en la contrapuerta está anunciada. La Luis Gutiérrez Rojas, que es de la familia Rojas si alguien lo quiere conocer, mañana me ha dicho, a las 8:45 me hacen una entrevista en La Sexta. 8:45 de la mañana, no de la tarde. O sea, todavía no he llegado al horario, a la franja de la tarde. Pero bueno, hablará sobre la belleza de vivir y cómo superar las dificultades de la vida, en fin, todas las cosas que están de moda. Y simplemente deciros que, si Dios quiere, la próxima sesión ya podremos entrar y salir por aquí fuera, por la nueva salida, porque es que hasta ahora aquí entramos por dentro, pero nos han obligado al ayuntamiento a hacer una salida del salón de actos a la calle, ¿no? Con lo cual, si Dios quiere, ya podremos entrar y salir directamente a la calle. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.